Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Voy a compartir la lectura de la introducción al libro de Job de la Biblia, porque es la historia, el mito, el relato del cual se vale María Zambrano para dar término a su obra de la que vengo hablando en estos días, El hombre y lo divino. Entonces dice, esta edición es de la Sociedad Bíblica de España, en Carretera de La Coruña, en Madrid. Y esta introducción dice lo siguiente: el protagonista del libro de Job es un patriarca nómada, bueno, muy rico y con numerosa familia, al cual le sobreviene un completo desastre. Pierde todas sus posesiones, todos sus hijos mueren en una catástrofe y él mismo se ve atacado por una dolorosa y repugnante enfermedad. Por todo eso se apodera de él la desesperación, porque no puede entender cómo Dios permite que le sobrevenga a él, siendo inocente, tanta y tan cruel calamidad. Como comentaba en el vídeo precedente, si no me equivoco, en contraposición al mito de Eva y Adán, en el cual ambos son expulsados del paraíso por desobedecer a Yahvé al tomar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. En el caso de Job, todas las calamidades que le sobrevienen le acontece sin que verdaderamente sea merecedor de ellas, haya hecho ningún tipo de acto en contra de su Señor que merezca tal castigo. Es decir, como bien dice María Zambrano, Adán y Eva abandonan el paraíso. En el caso de Job, es el paraíso el que abandona al patriarca. Es decir, él vive en un paraíso terrenal. Primero, tres y luego otro más de sus amigos acuden supuestamente a consolarlo. Entre ellos y Job hay un intercambio de discursos. En su dolor y perplejidad se atreve a interpelar a Dios y demandarle una explicación. Al fin, el creador del universo habla a Job y le hace comprender su propia insignificancia ante un Dios tan grande, tan sabio y poderoso. El libro finaliza recogiendo las palabras de arrepentimiento de Job por no haber hablado, por haber hablado de lo que no entendía, haber hablado de aquello que no entendía. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Bueno, pues voy a continuar compartiendo mis notas sobre esta obra de María Zambrano. Eh, Había hablado de la división y de la divinidad. Así, lo divino estamos divididos, afirma la filósofa. La idea del mínimo esfuerzo provoca el mimetismo. El mínimo esfuerzo nos hace copiar lo que hacen los demás. Por eso estamos en la era del plagio. Y sin rubor, sin pudor, sin vergüenza alguna, pues los plagiadores van trepando por las despreciables jerarquías mundanas para acceder a lo más alto de ellas, ¿no? Y a veces lo hacen con el puño en alto, en nombre de Marx, de Lenin, de Rosa Luxemburgo, etcétera, etcétera. Con lo cual, sin ningún tipo de reparo, demuestran su hipocresía. Están tomados por la codicia que les dicta su ombligo. Están divididos y por lo tanto carecen de nada trascendente que puedan compartir, manifestar en sus vidas para su bien y consecuentemente para el bien de aquellos que les rodean, de todos sus semejantes. División, la visión ya está dividida y por lo tanto no ha perdido la referencia de algo trascendente, de la conciencia de unidad. Ya ve dos confrontados donde verdaderamente hay solo la unidad, rige la unidad que, como ya he comentado tantas veces, se manifiesta en la diversidad. Visión es unidad del que ve.
Visión es unidad del que ve. Ver de verdad solo deben poder los ángeles, solamente los ángeles pueden ver de verdad. La visión humana es una visión que tiende al juicio. Proyectamos nuestra realidad interior en aquello que vemos y a partir de ahí lo juzgamos en concordancia con ello, en concordancia con la realidad interior, con nuestro propio teatro interior que hemos ido forjando. Ver de verdad solo deben poder los ángeles que son terribles, decía Rilke, para los humanos son terribles porque nos transmiten una verdad que queremos negar, lo mismo que hacen los animales, lo mismo que hacen los niños. Así lo dice el filósofo, el poeta austriaco. Nadie tiene envidia sino a través del otro, de sí mismo. Nadie tiene envidia sino a través del otro, de sí mismo. Es una especie de envidia del ideal ilusorio que se tiene de sí mismo, una vez que se ha negado el auténtico valor de la propia vida y de la propia individualidad. El que ama se engendra a sí mismo en cada instante. El que ama se engendra a sí mismo, decía algunos científicos en algún artículo escrito, publicado hace algunos años en la prensa, que la mente humana es una poderosa computadora que reconstruye el universo infinito a cada instante. La mente humana, una poderosa computadora, entre comillas, que reconstruye este infinito universo en cada momento. Pues algo parecido, algo que tiene relación con ello, está afirmando María Zambrano. El que ama se engendra a sí mismo en cada instante, porque el universo es un concepto que está en nosotros, es la conciencia de la unidad, la conversión a la unidad esencial, que, como comentaba, en la expresión del amor en la cual vivimos se manifiesta en la diversidad. El amor nace de la fe ciega. Ciego que no padece de esa visión. Esta es lo que ya he comentado otras veces, ¿no? Tener mucho cuidado con no con perder la referencia de que María Zambrano tiene su propio vocabulario. Ciego, en este caso, es aquel que ha trascendido la visión engañosa puramente material, que es mera proyección, que no es una mirada oferente, que comparte amor, que comparte la verdad de aquel que está mirando. Entonces el ciego ha trascendido esa limitación en el vocabulario de María Zambrano. Ahí vemos, por ejemplo, ¿no? Eso como Kung Fu, ¿no? La serie de Kung Fu, el maestro del pequeño Saltamontes era un ciego, era ciego y lo que quería demostrar es que verdaderamente lo trascendente no está en la mirada y él podía ser un guerrero incluso y transmitirle enseñanzas de las artes marciales a sus discípulos a pesar de no ver, porque había algo que conectaba con la realidad que le circunda, que era más preciso, era más real, era más verdadero que la propia mirada física. Hay estudios, ¿no?, que dicen de cómo a veces los ciegos, los invidentes, los que no tienen, los que carecen de la mirada física, porque han nacido con esta tara, tienen la capacidad de desarrollar sus otros sentidos a un nivel en el que comúnmente no estamos predispuestos los demás. Y esto está en relación con eso que dice María Zambrano de la minimización que hacemos del sentido auditivo en beneficio de la mirada física. Y esto es muy actual, verdaderamente. Aquí simplemente solo tienes que ver lo que tienes delante. Internet, las redes sociales, todo se basa en la mirada. Todo se basa en la percepción visual.
fundamentalmente. El amor nace de la fe ciega, ciego que no padece esa visión dividida, esa división, a través de la cual se expande. La fe ciega que trasciende la mirada dividida permite, no solamente es un beneficio para aquel que disfruta de ella, sino que es inevitable que la expanda en torno suya. Está ya en un camino que no tiene retorno. Ya no puede regresar a esa visión dividida. El amor nace de la fe ciega y a través de ella se expande a través propio en el otro. El Dios desconocido fue la figura que en Grecia tomó lo desconocido de Dios. Es decir, como veis, estaba vigente esta idea de la esfinge que interpela, del enigma, del misterio, estaba vigente permanentemente y lo personificaba esta figura del Dios desconocido, que como dice Zambrano, no es más que lo desconocido de la fuente de vida, del Creador. Lo desconocido de Dios es la forma pura de la soledad humana, la forma pura, aquí lo liga con esa idea de soledad que nos permite trascender inercias destructivas, inercias que se repiten, que hacen que las situaciones de la vida se repitan una y otra vez de idéntica manera. Esa soledad, ese aburrimiento, ese hartazgo de tanta repetición nos permite reconstruir la relación dañada con nosotros mismos, reconstruirla, regenerarla y a partir de ahí podemos predisponernos a tener una vida verdaderamente íntegra, que como comentaba pues no puede evitar dar noticia de ella en cada una de las situaciones, de los actos, de las relaciones en las cuales está involucrada. Ante esa soledad, lo desconocido de Dios, como decía, es la forma pura de la soledad humana. Lo desconocido de Dios es la forma pura de la soledad humana. Ante esa, para María Zambrano, así lo entiendo yo, la humanidad es un valor activo dentro de la creación. No somos meros sujetos, no, meras criaturas forjadas, no somos meros bebés que dependen de los cuidados de sus padres, sino que hay un elemento activo que hay que manifestar, que hay que cultivar, que hay que compartir, que hay que expandir. Y esto está en relación con lo que dice Jesús en los evangelios: sois dioses. No nos invita a sentirnos endiosados, porque el endiosamiento parte de la negación de la divinidad, de la negación de Dios. Y el sentirse dioses, tal como lo dice Jesús de Nazaret, parte de la conciencia de sentir a Dios en sí mismo, como una bendición para todos y para todas. Lo desconocido de Dios es la forma pura de la soledad humana. Ante esa soledad se hace presente lo desconocido de lo conocido de Dios. Ante esa soledad se hace presente lo desconocido de lo conocido de Dios. Es decir, aquello a lo cual ya nos íbamos predisponiendo a reconocer de la divinidad en nosotros. Cuando esto se da, pues evidentemente aún el enigma, el misterio, la interpelación que nos hace la esfinge sigue vigente, pero hemos progresado, hemos reconocido un valor trascendente. Ser cristiano es entrar en sí mismo. Ser cristiano es entrar en sí mismo. Nos había dicho María Zambrano que es la tradición cristiana la que aporta a la historia universal el concepto de interioridad. Eso no existía, según lo entiende la filósofa,
o al menos no existía dentro de nuestra tradición occidental hasta que aparece el cristianismo. Ser cristiano es entrar en sí mismo, entrar en el Cristo que yace en cada uno de los hombres, en el Cristo que yace en cada uno de los hombres, despertar en Él, nacer en Él, nacer en Él. Tantas veces nos ha dicho que el ser humano está en vías de forjar su nacimiento, no ha nacido verdaderamente. A la religión del futuro, esa es una importante expresión. Ya había dicho que el futuro no es el porvenir para María Zambrano. El porvenir está en relación con una realidad repetitiva de estancamiento, el imperio del pasado rige con todos sus traumas, con toda su tragedia, con toda su codicia, con toda su ambición, con toda su carencia. El imperio del pasado rige en el porvenir. El futuro trasciende esa rueda repetitiva. A la religión del futuro sacrificamos nuestros corazones. A él le tributamos sacrificios y renuncias. El futuro es en lo que hemos convertido ese Dios desconocido incapaz de saciarse. En este caso, la palabra futuro adapta la acepción más común, que viene a ser sinónimo de porvenir. Es lo que María Zambrano habla de la historia. Sacrificamos a la historia lo mejor de nosotros, el goce íntegro del presente, en la idea ilusoria de que estamos trabajando para un bienestar que nos sobrevendrá en ese porvenir. A la religión del futuro sacrificamos nuestros corazones, a él le tributamos sacrificios y renuncias. El futuro es en lo que hemos convertido ese Dios desconocido. Es decir, no hemos reconocido el auténtico valor de la figura misteriosa de ese Dios. Un Dios desconocido incapaz de saciarse, tal como lo percibimos, ese Dios ya no puede saciarse nunca. Está hambriento de carne, sediento de sangre. Y de ahí la violencia, la guerra, el ataque, el crimen que se da en nuestras sociedades, sin que pueda trascenderse la inercia que se dé en todas esas cosas, mientras que no haya una conciencia real en cada individuo. Este Dios nunca dirá misericordia quiero, no sacrificio. Este Dios insaciable jamás dirá misericordia quiero, misericordia, misericordia, que significa un corazón pequeño, mísero o pobre, en el sentido de que no ambiciona toda esa sangre, toda esa carne, todo ese sacrificio, todo ese crimen, puesto que acepta su realidad sencilla, acepta su simplicidad. Y por lo tanto nos invita a los que tengamos fe en un Dios así a emularlo verdaderamente, a vivir en esa mansedumbre, en esa simplicidad, en esa sencillez. Misericordia quiero y no sacrificio, no dirá nunca este Dios. Esta idolatría al nuevo Dios desconocido es una vuelta a la edad del sacrificio. Una vuelta a la edad del sacrificio. Esas tribus salvajes antiguas que sacrificaban incluso a sus propios hijos e hijas a un supuesto Dios a cambio de conservar algún tipo de bien. Esta idolatría al nuevo Dios desconocido es una vuelta a la edad del sacrificio. Un sacrificio sin fruto, un sacrificio sin fruto. No se encuentra fruto futuro, no hay un auténtico fruto futuro, idolatrando, venerando, reverenciando a este Dios insaciable.
Es difícil una filosofía que nos libre de la tiranía del futuro. Insisto, en este caso, futuro tiene esa connotación relacionada con ese Dios insaciable, que no es el futuro, la idea de futuro que María Zambrano usa en otros lugares. Es difícil una filosofía que nos libre de la tiranía del futuro, al par que nos lo haga asequible. Es difícil, pero es indispensable, que nos libre de la tiranía del futuro, al par que nos haga ese futuro asequible. Porque el futuro, la asignatura del futuro, decía algún docente en algún artículo, falta en las aulas, falta en los currículums de nuestro alumnado. El futuro es fundamental, verdaderamente. Entonces tenemos que trascender esa tiranía del futuro al cual sacrificamos eh, tanta inocencia para comprender verdaderamente, para tener una idea del futuro que esté en relación con ese Dios que dice misericordia quiero y no sacrificios. Para la tradición cristiana, el sacrificio definitivo es el que hace el crucificado al entregar su vida para redimirnos. Y María Zambrano, como devota católica, pues evidentemente también lo piensa así. Es decir, todo sacrificio posterior es una manifestación de que no se ha aceptado, que no hemos sido receptores de ese regalo de la redención que nos ha hecho Jesús. Es difícil una filosofía que nos libre de la tiranía del futuro al par que nos lo haga asequible. Es difícil, pero es indispensable. El capítulo 18 se titula, vamos acercándonos ya al final, poco a poco, La huella del paraíso, sombra del paraíso, que decía Vicente Aleixandre, en el cual, en este libro de versos del gran Nobel andaluz, nos hablaba de cómo la vida la vida del mundo es una sombra del paraíso, somos sombra del paraíso, porque lo hemos perdido, entonces no tenemos esa integridad, no, es una mera estela, un mero residuo, la sombra del paraíso, eso es lo que impera. Y la sombra del paraíso es algo bastante infernal, en el sentido zambraniano, en el sentido de los ínferos de nuestras entrañas. La realidad siempre se presenta fragmentaria, dijo Ortega y Gasset, es decir, con una cara, aspecto, contrapunto que no es perceptible. Todo tiene una cara oculta, tal como el iceberg tiene una masa enorme, el iceberg que percibimos sobre la superficie del océano tiene una enorme masa que no es perceptible a nuestra mirada física. Pues así se presenta todo, verdaderamente. Todo tiene una cara oculta, todo tiene un contrapunto. Entonces hay que debemos volvernos ciegos, entre comillas, como decía María Zambrano, para acceder a la comprensión de todo aquello que no es visibilizado. La realidad siempre se presenta fragmentaria, dijo Ortega y Gasset, es decir, con una cara, aspecto, contrapunto que no nos es perceptible. No se da esa integridad que se presupone en el paraíso, puesto que aquí lo que rige es su sombra, como diría Vicente Aleixandre. El templo y sus caminos, ese es el capítulo 19. De estos últimos capítulos voy a hablar poco. Creo que algunos se incorporaron ya posteriormente, en los años 70, porque este libro se publicó en principio en 1955, si no me equivoco. Los griegos sabían muy bien que la línea y el plano horizontal no corresponden ni al ser ni a la vida. Rectilíneo, la línea y el plano rectilíneo, perdón, la línea y el plano rectilíneo. Los griegos sabían muy bien que la recta
completamente recta, la línea completamente recta no corresponde ni al ser ni a la vida. Fijaos como Albert Einstein también de alguna manera accediendo a esta idea, considerando esta idea, pues descubre esa curvatura de la luz. No voy a hablar de esto porque entiendo poco de física cuántica, pero sabemos cómo se ha transformado porque ha permitido que se dé un vacío que considere otras posibilidades. Ya comentaba, ¿no?, de que la mirada, el ojo izquierdo, el ojo izquierdo está en relación con la mente femenina, con los aspectos femeninos de la condición humana y puede ver de una manera distinta y no encuentra los límites que puede encontrar el ojo derecho. Pero bueno, no voy a continuar por ahí. Y lo que yo pienso es que está por descubrir. La condición humana tiene muchos aspectos de su potencial que están por descubrir y en gran medida están en relación con esos aspectos femeninos que han sido desechados o minimizados de la misma manera que ese sol imperioso, excluyente, que nos deslumbra, ha desechado, despreciado, olvidado todos los claroscuros de la aurora. De la aurora. Justamente así se titula otro libro de María Zambrano. Los griegos sabían muy bien que la línea y el plano horizontal, el rectilíneo, no corresponde ni al ser ni a la vida. El reino de lo sagrado es la noche. El reino de lo sagrado. Hice algún vídeo hace tiempo en el cual decía que esos aspectos femeninos rigen en la noche. Están en relación, lo femenino está en relación con la noche, con la oscuridad, con la luna. Lo masculino es el esplendor del día, el sol, la luz, la jornada de convivencia. Lo nocturno es el tiempo de oración, el tiempo de retrotraerse sobre sí mismo, el tiempo de la intimidad de aquellos que se aman también. Y por lo tanto es el valor opuesto al que manifiesta lo masculino, que desde mi punto de vista se da en lo diurno. El reino de lo sagrado es la noche. Nadie entra aquí sino con santos pensamientos. Eso decía algún aviso a la entrada de algún templo y nos lo recuerda María Zambrano, que nadie entre en este es un lugar sagrado y por lo tanto lo hemos construido para beneficio de nosotros, de nuestra espiritualidad, de nuestra realidad social también, de nuestra realización como individuos y como grupo. Entonces, este lugar que hemos considerado sagrado nos debe invitar a trascender todo tipo de bajas pasiones que a veces nos atrapan. Nadie entre aquí sino con santos pensamientos. Fijaos la torí, o como se diga, del shintoísmo, que pone esas entradas, esos maravillosos pórticos en la misma naturaleza, en el bosque, en el lago, simbolizando de que toda la naturaleza es sagrada, es un templo sagrado. Pero esto no se contrapone a la idea de construir templos para que nos recuerde la sacralidad de la vida. Nada humano puede encontrar fundamento sin la existencia del templo. Nada humano puede encontrar fundamento sin la existencia del templo. Este es mi cuerpo, es un templo sagrado, así nos lo comentaba el mismo Redentor. El cuerpo se convierte en un templo sagrado gracias a aquello a lo que hospeda en sí, aquello a lo que sirve. Por eso es sagrado. El que conoce a sí mismo conoce a su Señor.
ya lo comentaba, ¿no? Y también el oráculo de Delfos, de conócete a ti mismo y conocerás al universo. Y con esto, por el momento, voy a despedirme. Ya el próximo vídeo, tal vez sea el último de esta serie sobre el hombre y lo divino. Gracias y hasta una nueva oportunidad.